Let's go. Hi everyone, we are going to talk about primary and secondary care in the US and Canada. And this group is made of Lianna, Raibely, Karla, and me, Maria Isabel. So you can start, Raibely. Okay. Hi, my name is Raibely Brito Melenciano, and I will be talking about primary care in USA or US. In the US, primary care is delivered by three specialties: family medicine, general internal medicine, and general pediatrics. The specialty have a combined workforce of 222,000 doctors, whose primary function is to direct patient care. There is at least one doctor for every 1,321 people in the US. In addition, more than 100,000 nurse practitioners and physician assistants were in primary care, and together their office served as the medical home for most Americans and received more visits than any other setting. Importance of primary care in USA. The US healthcare system serving as the main engine of the US economy have co-spreading on other social programs such as education and in doing so treating health. Why is important for primary care? It's matter because primary care is a platform to improve population health, not wealth, or as Larson and his college put in, the investment capital that drives the development of service and program. In medicine is generally not used to development primary or general medical services. Instead, as in any market economic, capital is being invested to expand the most lucrative service. For all the U.S. fiscal largest, there is relative on their investment in primary care. Bueno, ahora la parte en español. Básicamente aquí estamos hablando sobre la atención primaria en Estados Unidos. Un segundo. En Estados Unidos, la atención primaria está a cargo de 3 especialidades, y estas son medicina familiar, medicina interna general y pediatría. Pediatría general, perdón. Las especialidades cuentan con un conjunto de contratos de doctores de 222,000 médicos, cuya función principal es dirigir la atención al paciente. Hay al menos un médico por cada 1,321 personas en Estados Unidos. Además, más de 100,000 enfermeras, practicantes y asistentes médicos trabajan en la atención primaria. Juntos, sus consultorios sirven como hogar médico para la mayoría de los estadounidenses y reciben más visitas que cualquier otro lugar. Pasa la diapositiva. Ahora le estaré hablando sobre la importancia de la atención primaria. El sistema de salud de los Estados Unidos, que actúa como el motor principal de la economía de los Estados Unidos, ha recortado en gastos en otros programas sociales, como la educación, y al hacerlo amenaza la salud. Entonces aquí vemos una interrogante: ¿por qué es esto importante para la atención primaria? Importa porque la atención primaria es una plataforma para mejorar la salud de la población, no la riqueza, o como lo expresaron Larson y sus colegas. El capital de inversión que impulsa el desarrollo de servicios y programas en medicina generalmente no se usa para desarrollar servicios médicos primarios o generales. En cambio, como en cualquier economía de mercado, se está invirtiendo capital para ampliar los servicios más lucrativos. A pesar de toda la generosidad fiscal de Estados Unidos, existe una inversión relativamente insuficiente en la atención primaria. Hasta aquí mi parte, le dejo a mi compañera. Okay. Hi, my name is Karla. I'm talking about secondary care in the US.
specialist. In general, second is when your primary care provider refers you to a specialist. Secondary care means your doctor has transferred your care to someone who has more specific expertise in whatever helps into your experiences. In the US, specialists focus on a specific system of the body or a particular disease or condition. Examples of especially include cardiologists, focus on the heart and blood vessels. Next, endocrinology focus on hormone system, including diseases like diabetes and thyroid disease. Oncologists specialize in treating cancers and many focus on a specific type of cancer, and among other specialties. Your insurance company may require that you receive a federal a referral from your PCP rather than going directly to a specialist. Sometimes problems arise in secondary care. This may include wrong specialists. Sometimes doctors refer people to the wrong kind of specialist. That can happen because symptoms often overlap between a variety of health conditions and lack of coordination of care. You may also experience problems if you're seeing more than one specialist and each is treating a different condition. Sometimes in this case, doctor may not fully coordinate your care. Okay, now in Spanish. La página anterior. Ok. Atención secundaria en los Estados Unidos. Especialidades. En general, la atención secundaria es cuando su proveedor de atención primaria lo remite a un especialista. Atención secundaria significa que su médico ha transferido su atención a alguien que tiene experiencia más específica en cualquier problema de salud que esté experimentando. Los especialistas se enfocan en un sistema específico del cuerpo. Ok. En Estados Unidos, los especialistas se enfocan en un sistema específico del cuerpo o en una enfermedad o condición en particular. Ejemplos de especialidades incluyen los cardiólogos, que se enfocan en el corazón y los vasos sanguíneos, los endocrinólogos, que se enfocan en los sistemas hormonales, incluidas enfermedades como la diabetes y la enfermedad de tiroides. Los oncólogos, que se especializan en el tratamiento del cáncer, y muchos se enfocan en un tipo específico de cáncer. Su compañía de seguros puede requerir que reciba una remisión de su PCP en lugar de ir directamente a un especialista. A veces surgen problemas en la atención secundaria. Esto puede incluir los siguientes: especialistas equivocados. A veces los médicos derivan a las personas al tipo de especialista equivocado. Eso puede suceder porque los síntomas a menudo se superponen entre una variedad de condiciones de salud. También está la falta de coordinación de la atención. También puede experimentar problemas si consulta a más de un especialista y cada uno trata una afección diferente. A veces, en estos casos, es posible que los médicos no coordinen completamente su atención. Thank you. Pasamos con mi próxima compañera.
Corta el video ahí. Y este video se va a pegar. Let's go. So, hi, my name is Maria, and I will be talking about primary care in Canada. Every day, dozens of Canadians receive primary health care, PHC, service, usually from a nurse practitioner, general practitioner, or family physicians. Nurse, dietitians, physiotherapists, and social workers may also provide PHC. This type of care typically involves routine care for urgent but minor of common health problems, mental health care, maternity and child care, psychosocial service, liaison with home care, health promotion and disease prevention, nutrition counseling, and end-of-life care. It is also an important source of chronic disease prevention and management. Many of these services can be provided as virtual care through the use of email, telephone, messaging, and other technologies. Primary healthcare serves a dual functions in the healthcare system. Direct provision of first contact service by providers such as family physicians, nurse, practitioner, pharmacists, and telephone advice lines, and a coordination function to ensure continuity and ease of movement across the system. So that care remains integrated when Canadians require more specialized service with a specialist or in hospital, for example, responsiveness to community needs is a key element of primary health care. Therefore, the range of configuration of service may vary from one community to another. There is no one-size-fits-all model. Similarly, there may be various governance and funding models. Primary health care services often include prevention and treatment of common diseases and injuries, basic emergency service, referral to coordination with other levels of care, such as hospitals and specialist care, primary mental health care, palliative and end-of-life care, health promotion, healthy child development, primary maternity care, and rehabilitation service. So ahora yo lo voy a decir en español porque, bueno, digo traducirlo. Cuidados primarios en Canadá. Todos los días miles de canadienses reciben servicios de atención primaria de la salud o APS, haciendo PHC. Por lo general de una enfermera practicante, un médico general o un médico de familia, enfermeras, dietistas, fisioterapeutas y trabajadores sociales también pueden brindar atención primaria de salud. Este tipo de atención generalmente implica atención de rutina, atención para problemas de salud urgentes, pero menores o comunes, atención de salud mental, atención de la maternidad del niño, servicios psicosociales, el enlace con la atención domiciliaria, promoción de la salud y prevención de enfermedades, asesoramiento nutricional y atención a final de vida. También es una fuente importante de prevención en manejo de enfermedades crónicas. Muchos de estos servicios se pueden brindar como atención virtual mediante el uso de correo electrónico, teléfono, mensajería y otras tecnologías. La atención primaria cumple una doble función en el sistema de atención de salud. La provisión directa de servicios de primer contacto por parte de proveedores como médicos de familia, enfermeras practicantes, farmacéuticos y líneas telefónicas de asesoramiento, y una función de coordinación para garantizar la continuidad y la facilidad de movimiento en todo el sistema, de modo que la atención permanezca integrada cuando los canadienses requieran servicios más especializados, con especialistas o en hospitales, por ejemplo.
La capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad es un elemento clave de la atención primaria de salud. Por ende, o por lo tanto, la gama y configuración de los servicios puede variar de una comunidad a otra. No existe un modelo de talla única. Del mismo modo, puede haber varios modelos de gobernanza y financiación. Los servicios de atención primaria de salud a menudo incluyen prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones comunes, servicios básicos de emergencia, derivaciones, coordinación con otros niveles de atención como hospitales y atención especializada, atención primaria de salud mental, cuidados paliativos y a final de vida, promoción de la salud, desarrollo infantil saludable, salud, atención primaria de maternidad y servicios de rehabilitación. Esta es mi parte y continúo con mi compañera. Hi, I'm Lianna Santiago, and I'm going to talk about secondary care in Canada. Secondary healthcare in Canada. Secondary healthcare is the specialist treatment and support provided by doctors and other health professionals for patients who have been referred to them for specific expert care, most often provided in hospital. Secondary healthcare. Hospital and outpatient specialist clinic to which people go after referred from primary healthcare service. These services are generally more specialist and further from where people live. So where people live. They often include a greater range of diagnostics services such as X-ray and pathological laboratory service. They may also include a specialist treatment, such as operating theaters, radiotherapy, and certain drug therapies not normally available in primary care. The principal difference between primary and secondary service in this range are a specialization of the staff available. Canada has a universal healthcare system funded through taxes. This means that any Canadian citizen or permanent resident can apply for public health insurance. Each province and territory has a different health plan that covers different services and products. Canadians must often turn to primary healthcare service as their first point of contact with the healthcare system. In general, primary healthcare delivers first contact healthcare service coordinates patients' healthcare service to support continuity of care, which means receive high quality care from diagnosis to recovery case of movements across the healthcare system when more specialist services are needed from specialists or in hospitals. Why Canada healthcare system is important? This system provides all Canadian residents access to a necessary physician and hospital service without having to pay it out of pocket. Medicare's main purpose is to provide Canadians with vital medical care, but its most case dental and vision care are not included. Okay. La atención médica secundaria es el especialista, tratamiento y apoyo proporcionados por médicos y otros profesionales de la salud para los pacientes que han sido remitidos a ellos para atención específica de expertos, la mayoría de las veces proporcionadas en hospitales. La atención sanitaria secundaria en hospitales y clínicas especializadas van especializadas a personas que van después de la remisión de la
de servicios primarios y atención médica. Estos servicios son generalmente más especializados y van para personas que viven, perdón, generalmente más especializado y más lejos de donde vive la gente. A menudo incluyen una mayor gama de servicios de diagnósticos, como servicios de rayos X y laboratorios patológicos. También pueden incluir tratamientos especializados como quirófanos, radioterapia y ciertas terapias farmacológicas que normalmente no están disponibles en la atención primaria. La principal diferencia entre servicio primario y secundario están en el rango y especialización del personal disponible. Canadá tiene un sistema de atención médico universal financiado a través de impuestos. Esto significa que cualquier ciudadano canadiense o residente permanente puede solicitar un seguro médico público. Gracias, hasta aquí mi exposición.